por ejemplo, la hiperproteinemia, que nos lleva a la pseudohiponatremia, que van a ser el mieloma múltiple a la cabeza, seguido por la gamapatías monoclonales macroglobulinémicas, la hipergamaglobulinemia con infusión de inmunoglobulina. La hipertrigliceridemia, que se da en los casos de pancreatitis, alcoholismo agudo o crónico, tratamiento con asparginasa, cetoacidosis diabética, diabetes tipo 2 mal controlada y defectos genéticos. En los casos de hipercolesterolemia, las condiciones clínicas más frecuentes que se asocian con pseudohiponatremia van a ser la ictericia obstructiva, colestásica, el cáncer de páncreas con obstrucción biliar, cirrosis biliar primaria, hepatitis colestásica inducida por fármacos, enfermedades hepáticas de ingesto contra huésped, las hepatitis y también defectos genéticos. Acá quería presentarle algunos casos más relevantes de pseudohiponatremia, algunos artículos que hablan de la pseudohiponatremia. Este primer artículo habla de la prevalencia de las diferencias clínicamente significativas en las mediciones de sodio debido a las concentraciones anormales de proteínas utilizando el método de electrodo selectivo de ion indirecto. Este artículo habla que los laboratorios utilizan principalmente el ion indirecto para medir el sodio, y este trabajo lo que busca como objetivo es establecer la relación entre la concentración sérica de las proteínas totales y la magnitud del efecto entre la concentración sobre la concentración sérica de proteínas totales y la magnitud del efecto de exclusión sobre los valores indirectos de sodio. Esto estima la frecuencia con la que la concentración de las proteínas totales en rangos superiores al normal pueden afectar los valores del sodio medidos por el método indirecto. Y si nosotros desconocemos esta medición de forma indirecta, vamos a tomar decisiones clínicas basadas en una pseudohiponatremia y no en una hiponatremia real. Lo que trata este trabajo es de hacer un poco de hincapié en eso, en que el sodio medido de forma indirecta se ve afectado realmente por las concentraciones de las proteínas totales cuando están elevadas, que si bien no lo tenemos tan presente, pero es bastante frecuente, esto de las hiperproteinemias, sobre todo en los pacientes hematológicos, como en los mielomas múltiples, y habla sobre todo que en los centros de salud, en las instituciones de salud, es infrecuente la medición de los laboratorios del sodio junto con las proteínas totales. Entonces, como les decía anteriormente, nosotros vamos a estar midiendo, tratando de tomar decisiones médicas a través de una hiponatremia, cuando en realidad es una pseudohiponatremia secundaria a hiperproteinemia. De ahí remarca que el principal limitante en los casos de la pseudohiponatremia es el propio centro de salud y sus métodos de medición por laboratorio. Este artículo lo que habla es la pseudohiponatremia secundaria a la hipercolesterolemia. Lo habla en el contexto de un paciente con colestasis intrahepática por enfermedad hepática metastásica. Trata sobre un varón de 60 años con cáncer de recto, con metástasis hepáticas extensas, que mientras el paciente estaba siendo tratado por la hiponatremia, se detectó el colesterol sérico elevado. Lo mismo, tenía osmolaridades plasmáticas normales y se llega al diagnóstico tardío de la pseudohiponatremia estudiando la hiponatremia cuando se detecta posteriormente la hipercolesterolemia. La conclusión del trabajo es que la hipercolesterolemia es una causa rara de pseudohiponatremia y que si bien la pseudohiponatremia per se no va a llevar un riesgo para el paciente, la demora en el diagnóstico y los planes de tratamiento pueden presentar riesgos adicionales para el paciente. Por lo que remarca la importancia de tener en cuenta cuando está presente una hiponatremia en pacientes con colestasis o con enfermedad hepática metastásica. Considerar en esos casos que los niveles bajos de sodio pueden ser
por una pseudohiponatremia. Y este estudio habla sobre la importancia clínica de la pseudohiponatremia y un poco un resumen de todo es eso, es que generalmente los laboratorios utilizan los métodos indirectos para la medición del sodio. Como le decía, nosotros en el hospital usamos el método indirecto tanto por laboratorio de guardia como laboratorio central, y que es importante que el médico que esté frente a una hiponatremia conozca cómo es en la medición del sodio en cada institución para, ante la presencia de una hiponatremia, en primera instancia descartar que no sea una pseudohiponatremia. Y eso es todo. Perfecto, Rocío. Muchas gracias por la presentación, muy clara. Es un tema que habitualmente no tenemos en cuenta y es un tema que hay que prestarle atención. Existen pacientes con mieloma, existen pacientes con hipertrigliceridemia, existen pacientes con hipercolesterolemia y hacemos diagnósticos erróneos. No solamente de hiponatremia, lo que sería pseudohiponatremia, sino que a veces incluso podemos hacer diagnósticos de pseudonormonatremia. Pacientes, por ejemplo, que tengan esta situación, que tienen 140 de sodio, en realidad no tienen 140 de sodio en plasma, digamos, sino que en el agua corporal seguramente tienen sodios más altos, ¿no es cierto? Entonces es importante saber que esto existe y ante la sospecha ir y medir con ion selectivo directo y sacarse la duda de si estamos ante una alteración realmente de la tonicidad plasmática o si es un error en la medición. Fíjense que en mielomas múltiples nuestra paciente tenía 16 gramos de proteínas en plasma y claramente el sodio estaba significativamente más bajo, lo cual puede inducir a errores, porque digo, yo a ese señor le hago un diagnóstico de hiponatremia supuestamente hipotónica, digo, el señor estaba normovolémico, digo, podría ser un síndrome de secreción adecuada hormona antidiurética, pobre hombre, lo voy a restringir hasta que llegue a 140 con el ion selectivo indirecto. El día que llegue a 140 con el ion selectivo indirecto, ese señor tiene 155 de sodio, o sea, está muerto de sed, ¿viste? Saltando por la ventana, y nosotros entercados en que tendría que tener normonatremia, ¿no? Bueno, se me acaba de ocurrir, digo, para Papu, que estábamos hablando recién, ahora a fin de año están las jornadas en el hospital, el año que viene está el Mundial de Nefrología, digo, tranquilamente podemos ir a buscar todos los mielomas que se atienden en el hospital, que son un montonazo. Agarramos al doctor Lopresti, que atiende mielomas en adultos, y le decimos, doctor, me hace el favorcito, cada vez que atiende un mieloma, usted le pide una rutina, hacemos el ion selectivo indirecto, sacamos una muestrita, ion selectivo directo, y vemos la diferencia en la medición de la natremia / tonicidad plasmática en una cohorte de pacientes con mieloma múltiple. ¿Dudas o preguntas que tengan? Y que podamos aclararles, porque dudas y preguntas deben tener muchas y no todas podemos aclararles, pero bueno. Sí, yo quería preguntar una cosa. Si, cuando vos tenés una hiponatremia, si utilizás el ion indirecto, tendría que venir acompañado de los datos de proteinograma y Claro. lipidograma, colesterol. Porque, claro, pero habitualmente no lo tenemos eso. Cuando vos imaginate cómo que... Tendría que ser una regla, ¿no? Sí, claro, pero O escuchá le una hacen cosa. el directo, Sí. le hacen el directo o le hacen colesterol y proteinograma. Bueno, genial, bárbaro, pero vos pensás, estos diagnósticos nosotros los hacemos con un señor que llega a la guardia. Claro. Vos pensás que un señor que llega a la guardia, yo te voy a adjuntar a cada paciente con hiponatremia que me llega a la guardia, le voy a poner un proteinograma, un lipidograma, colesterol, triglicéridos, digo que es todo un laboratorio que sale por central, con 12, 14 horas de ayuno, digo, es todo una complicación, digo, no forma parte de la rutina, ¿no es cierto? Entonces ahí está el punto en sospecharlo, en tenerlo en cuenta en los diagnósticos diferenciales, y si piensan en la posibilidad de, bueno, vamos a medir lo que vos decís, o vamos a medirlo con ion selectivo directo. Directo.
Eugenia Garay pregunta si hay otras maneras de reponer sodio que no sea con bolo del 3%. No. La única forma de reponer sodio en encefalopatía hiponatrémica es con solución hipertónica al 3%, aunque ese es tema para más adelante. Ya la próxima comenzamos a hablar de trastornos de la tonicidad plasmática, vamos a hablar de encefalopatía. No escuché muy bien el caso, Doc, pero ¿por qué tenías molaridad urinaria alta este paciente? Pregunta Tati Robertico. La molaridad urinaria, el señor estaba normonatrémico. Entonces, digo, si vos tenés 140 de sodio, si tomás mucho mate, tenés osmolaridad urinaria baja. Si tenés 140 de sodio y tomás poco mate, y te agarra así un día de calor como hoy, con 30 grados, probablemente tengas una osmolaridad urinaria más alta, Roberto. ¿Cuál es la osmolaridad urinaria normal en una persona con 140 de sodio? Y entre 50 y 1200, todas son normales para un señor que tiene 140 de natremia. ¿Ok? En este caso tenía 500, pero como nosotros lo habíamos visto, es más, probablemente el 500 sea producto de que ya le habíamos dicho, señor, usted me parece que debe tener un SIAD, vamos a restringirlo un poco, y lo dejamos un poco más sequito. El señor decía, tengo sed, y nosotros, no, señor, usted está hiponatrémico, tiene que seguir restringido. Pero digo, la tonicidad urinaria, la osmolaridad urinaria, entre 50 y 1200 es normal para cualquier persona que regula normalmente con 140 de natremia, como tenía el señor que tenía casi 140 de sodio cuando lo medimos con el ion selectivo directo. Sí, Consulta. Si uno piensa que un adulto come 900 miliosmoles y orina 1,5 litros, se supone que la osmolaridad urinaria normal está alrededor de 300. No, es decir, no, porque eso es una generalización. Digo, no, está bien, pero te digo decir, generalmente la orina muestra acción de hormona antidiurética. No tienen orina máximamente diluida. No. Hoy en día, por ejemplo, con la propaganda que existe de que tomar 2 litros de agua lo hace a uno más feliz, sumado a que la gente además consume frutas y toma mate, y toma mate cocido. Mate los que tienen mucha plata. Mate los que ganan mucha plata. No, bueno, pero escúchame, yo estoy todos los días mis pacientes en consultorio, aunque más no sea para medir la proteinuria o la microalbuminuria, pero me traen el volumen de 24 horas y yo veo un montón de gente, abuelitas de 70 años que pesan 50, 60 kilos y el volumen que me traen de diuresis son 4 litros. Para pillar 4 litros, quiere decir que tomaste por lo menos 5,5 litros de agua en total. ¿Cierto? Digo, porque te agregan esto de los 2 litros de agua, digamos, hay una creencia generalizada que si vos te comes un melón, además de eso necesitas 2 litros de agua, y te comiste un melón, ya te comiste 2 litros de agua, pero la gente cree que el melón no hidrata, ¿entendés? Lo que hidrata es el agua porque hay gente que vende agua y pasa esto. Digo, encontrar diuresis de 4 litros hoy, yo en el consultorio la encuentro todos los días. Esa gente probablemente tenga osmolaridades urinarias de 100, 150, qué sé yo. Eso sí. Digo, la abuelita esa que pesa 60 kilos y haciendo una dieta occidental y cristiana a 100 miliosmoles por kilo, tiene que excretar unos 600 miliosmoles en 24 horas, si lo diluyo en 4 litros, me da una osmolaridad de 150. Y probablemente haya otros tercos, como yo, que no tomo agua en todo el día, en la cual mi osmolaridad urinaria esté más cerca de 500 o de 600. Claro. Digo, el concepto tiene que ser que una persona que regula normalmente el agua, 50 es una osmolaridad urinaria normal y 1200 es una osmolaridad urinaria normal. ¿Ok? Sí, eso digo. Una es la máxima capacidad de excretar agua y la otra es la máxima capacidad de ahorrar agua. Está bien. Claro, pero si uno maneja las diuresis, que vos medís diuresis normales, habitualmente son de 2 litros. Para 900 pero no son normales, Coquín, porque todas son normales. La de 4 litros también es normal, solo que a la señora le encanta tomar agua y hacerle caso con yo. No es anormal, está en la normalidad. ¿Ok? Sí. Son tipsómanos inconscientes.
Sí, claro. Sí, Hugo. En el hospital tenés posibilidad de hacer ion selectivo. Ahora, ¿qué pasa cuando no podés hacerlo? Tenés que esperar esas 24 o 48 horas que aparece Y el sí, proteinograma. y sí, ¿Qué sí, haces? ¿Vas reponiendo el sodio? ¿Qué vas haciendo? y si el señor está sintomático y vos pensás que la hiponatremia es sintomática y querés hacerle un bolo de hipertónico, hacéselo. Pero Claro. tranquilamente vas a encontrarte un mieloma con 16 gramos de proteínas plasmáticas y que el tipo tenga un síndrome de hiperviscosidad y esté encefalopático y vos vas a ver un 126 de sodio y vas a pensar que es el sodio. Y le repones sodio y después le decís que fue sin querer. No tenés opción. Claro. La otra es que los Consulta aparatos... con Sí, respecto a lo que dijo el doctor recién. En ese caso que, por ejemplo, nosotros en una guardia recibimos un paciente que tiene hiponatremia y no tiene sí. otra causa aparente, si no esperamos 24 o 48 horas para sacar el lipidograma o el proteinograma, podemos hacerle un sodio directo ahí con el estado ácido base. Sí, eso con el aparato de gasas en sangre, eso miden sodio con ion selectivo directo. Ahí es más o menos facilongo, si lo tenemos al alcance de la mano. Ahí podemos descartar si lo vamos. La próxima, cuando hablemos de encefalopatía hiponatrémica, vamos a tener algunos pitfalls en los cuales yo puedo tener, vamos a hablar, por ejemplo, de este sería una situación, un señor que tiene 126 de sodio, que viene encefalopático, y yo digo, el señor está encefalopático porque tiene 126 de sodio. Ah, no, pero resulta que cuando le hago con ion selectivo directo, el tipo tenía 133 y no era por eso, era porque tenía un síndrome de hiperviscosidad. O voy a ver un señor que viene con un tumor cerebral y que viene con 126 de sodio. Y entonces la encefalopatía es por el tumor, o por el TEC, o por el trauma de cráneo, o por el 126 de sodio. Bueno, en esos casos yo siempre digo que más vale hacer una pequeña reposición de sodio y el tratamiento del edema cerebral con cautela, corrigiendo un poquito y viendo qué es lo que le pasa al señor con los síntomas neurológicos, y dejamos estas posibilidades de error, como son, bueno, no tenía tanta hiponatremia, el trastorno era secundario a otro fenómeno, el señor se golpeó la cabeza, tiene una meningitis, tiene un tumor en el marulo, y esto le está dando la encefalopatía, y bueno, nada. Si uno sube la anatremia en 3 a 5 puntos, no sobrecorrige, el riesgo de ese tratamiento es mínimo. En tanto, si yo al edema cerebral de la encefalopatía hiponatrémica no lo trato, multiplico las chances de que ese señor muera, ¿ok? O le quede secuela neurológica severa. Entonces digo, cuando lo tenés ahí con ese 126 de sodio y el señor hablando pavadas, hagámosle una reposición. Ya las próximas charlas arrancamos con hiponatremia y vamos a separar las clases para hacer hincapié en el tratamiento de encefalopatía y vamos a ver un poco cómo reponemos el sodio, cuánto reponemos, zaraza. Sería conveniente también difundir un poco este tema de los médicos clínicos que recomiendan tomar mucha agua a los viejitos que comen pocos solutos. Eso se tiene que terminar. ¿Hasta cuándo? Sí, Coco, eso se tiene que terminar si la industria Coca-Cola y Gatorade no estuvieran en el medio. Eso lamentablemente funciona así. Como la gente, digamos, la industria durante mucho tiempo hacía propaganda sobre fumar y todos nosotros hemos fumado porque éramos mucho más modernos, ayornados a la situación actual, y entonces todos fumaban y la industria tabacalera puso mucho dinero para que muchos de nosotros durante muchos años fumemos porque estaba bien. Digamos, si vos fumabas y fumabas un Marlboro ibas a ser campeón de Fórmula 1, y si fumabas un Jockey ibas a tener amigos, si tenías un LM te ibas a ir de luna de miel. Quiero decir, hay una industria atrás de esto. Y la industria del agua funciona de esa manera, y en cualquier evento deportivo, digo, el tomar bebidas gaseosas o bebidas energizantes o cosas por el estilo es un negoción. Entonces, digo, nosotros lo vemos todos los días, este tipo de pacientes. Son pacientes que a veces tienen algún trastorno en la excreción del agua, pacientes que a veces tienen algún grado de insuficiencia renal,
pero pacientes que se arreglan, nosotros el 50% de los pacientes que vemos con hiponatremia en el hospital, se arreglan solamente con decirles que moderen la ingesta de agua. Solamente con eso, la mitad de los pacientes que vemos con hiponatremia alcanzan valores de sodio bastante parecidos a los normales, alrededor de 136, 135, con lo cual, con eso, digamos, podrían hacer vidas casi normales, ¿no? Digo, gente que ha llegado a la guardia con 128 de sodio, con 125 de sodio. Sí, eso pasa todos los días. Lamentablemente es una batalla perdida, digo, para nosotros. Está. Es decir, Bueno, que vender humo te lleva a la hiponatremia. Ahí ya no es sí. agua. Vendés humo diciendo tome mucha agua y te lleva a la hiponatremia. Esto es una Sí, pero consecuencia. aparte está, pero además, ¿sabe qué, Coco? Que además hay otra cosa, ¿eh? Y ahí hay que hacer un importante mea culpa nosotros. Sí, Cuando yo veo a los pacientes con hiponatremia y les pregunto a los pacientes por qué tomaban toda esa cantidad de agua, un mínimo porcentaje de esos pacientes me refieren que vieron a Cormillot en la televisión o vieron la propaganda de Gatorade o un pelotudo en la plaza con una botellita. Una mínima cantidad de pacientes me dan esa referencia. El 90% de los pacientes que vienen a mi consultorio por hiponatremia y que estaban tomando un montón de agua, la indicación de tomar un montón de agua se la dio un médico. claro. No se la dio la tele. ¿Ok? Se la dio el cardiólogo, se la dio el diabetólogo, se la dio el nutricionista, se la dio el endocrinólogo, se la dio el urólogo. Listo, digo, con cariño para todos los colegas, pero yo entiendo que ellos no entiendan de hiponatremia, pero bueno, se los dio un médico. Yo, de hecho, tomé esta observación ya hace unos años y antes de hacer terapia, y había empezado a dar clase en muchos hospitales. Fui a muchos hospitales a dar clase sobre el tema de que no hacía falta tomar tanta agua. Di una clase incluso en el hospital, inaugurando, después fui al hospital de Morón, fui al hospital Rivadavia, fui a la Mater Dei, fui al Durán, a varios hospitales de gira, dando clases sobre que no era necesario tomar agua, pero no, Coca-Cola puede más que yo. Está bien. Bien. Robert Tico dice que solo en 2 casos está indicado aumentar el consumo de agua: riñón poliquístico y urolitiasis. Sí, Robertico, en riñón poliquístico todavía es controvertida la data, porque si bien es cierto que el Baptam ha demostrado que produce cierta diabetes insípida nefrogénica y aumento de la cantidad de agua, solamente el tomar agua en poliquistosis no está demasiado claro que disminuya la progresión de los quistes. Con respecto a urolitiasis, es cierto que todo el mundo refiere eso, pero también es cierto que desde el punto de vista metodológico, hay un solo estudio prospectivo hecho en Italia, un seguimiento de los pacientes durante 4 años, en donde demostraron que en recurrencia de litiasis, el tomar una buena cantidad de agua disminuía la recurrencia en pacientes que ya habían hecho litiasis. Es un solo trabajo alrededor del mundo, prospectivo, bien diseñado, hechito, pero es un solo trabajo, con lo cual, digamos, para lo que hoy se considera medicina basada en la evidencia, un solo trabajo prospectivo parece bastante pobre como para que todo el mundo recomiende eso. Y hay otra indicación que es un poco más reciente, que es un trabajo publicado en el Lancet, allá debe ser unos 3 o 4 años, sobre infecciones urinarias bajas. Reduce la recurrencia de infecciones urinarias bajas, especialmente en mujeres, cuando aumentan el consumo de agua con respecto a las que tomaban menos agua. Esas serían las 3 indicaciones, hasta ahí digo que uno conoce, que podrían ser de utilidad, donde aumentar la ingesta de agua. En progresión de enfermedad renal crónica hay trabajos controvertidos y nada, el resto por supuesto todo mentira, pero bueno, nada, se vende. Bueno,
siendo las 19:58 y fecha FIFA, Conmebol, Copa Libertadores, nos vamos despidiendo. Les cuento que como estoy de vacaciones, vamos a un par de semanas, nos vamos a tomar vacaciones un par de semanas y después retomamos, y vamos a retomar con esto de hiponatremia, un poquito más en profundidad, y primero vamos a hacer encefalopatía. Ya estoy. Bueno, chicos, Daniel, nos vemos. Gracias por todo. Listo, chao, Coco, adiós. Saluti para tutti. Gracias, Daniel. Chao. Chao, gracias a ustedes por la participación. Gracias. Gracias, chau.